I know my Lord saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Iniciamos nuestra sección de un tema en 3 partes, y el tema de esta semana es Adán y Cristo, tal como lo escuchan. Adán y Cristo. De las muchas figuras, tipos y comparativos que la misma palabra de Dios presenta respecto del Señor, una de las muy interesantes es cuando hace un comparativo entre Adán y Cristo. ¿Tendrán puntos en común o solamente tienen puntos totalmente contrapuestos? Vamos a la Biblia. Acompáñeme a Romanos. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículos 12 al 14. Mucho de lo que vamos a ver en el tema de 3 partes de esta semana va a estar centrado en esta sección del capítulo 5 de Romanos. Romanos capítulo 5, versículos 12 al 14. Y voy a leer en el nombre del Señor Jesucristo la palabra de nuestro Dios, que dice de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén. Vamos a meditar bajo el título Cristo, el hombre perfecto. Cristo, el hombre perfecto. Sabemos que en este capítulo 5 el apóstol Pablo va a hablar de los resultados de la justificación. Cuando hablamos de justificación, es el fundamento de la salvación en Cristo. Es el justo muriendo en lugar de los injustos. Es el santo muriendo en lugar de los pecadores. Es el Hijo de Dios que se hizo hijo de los hombres para a los hijos de los hombres hacerlos hijos de Dios. Yuhu. Se lo repito. La justificación no es ni más ni menos que el Hijo de Dios haciéndose hijo de los hombres para facultar que los hijos de los hombres pasemos a ser hechos hijos de Dios. Jesús es hijo de Dios por naturaleza. Los que hemos sido justificados estamos bajo la sangre de Cristo y estamos en relación de amistad con Dios por la obra de la cruz. Somos hijos por adopción. En este capítulo 5, después del apóstol Pablo presentarnos los inmediatos y muy grandes beneficios o resultados de estar reconciliados con Dios bajo la justificación, va a presentar este gran contraste entre Adán y Cristo. Y el versículo 14 me llama mucho la atención, muchísimo, porque presenta que Adán era figura del que había de venir. Entonces Adán fue el primer hombre perfecto, pero no impecable. Y Cristo es el postrer Adán, el último hombre perfecto, impecable. Cuando digo impecable, significa sin pecado propio y sin cometer pecado. Adán era perfecto, pero no impecable.
Cristo perfecto, impecable. Adán perfecto en el sentido de que fue hecho a perfección. Cristo perfecto en el sentido que Él es el perfecto Dios que vino como todo hombre. Y es bien interesante lo que dice el apóstol, leamos de nuevo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esta misma expresión usa en Romanos 3:23 y dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. A Adán se le reconoce como el padre federal humano. En otras palabras, nuestro representativo humano. Y él, siendo perfecto, pero no impecable, cometió pecado. En esa facultad que Dios dotó a seres inteligentes, espirituales y moralmente responsables, como los ángeles y como los hombres. Con la sola diferencia que el ser humano posee imagen y semejanza de Dios, no los ángeles. Y en esa capacidad de decidir, obviamente todos conocemos la historia de la caída en el huerto. La primera pareja decide mal. Quizás alguien ya está pensando y va a decir, pero la que cayó originalmente fue Eva, lo cual la Biblia lo registra. Pero se le imputa la carga de pecado y la carga de responsabilidad a Adán, por ser él el representativo del hombre. Cuando digo hombre me refiero del género completo humano, a la humanidad toda. Y Pablo el apóstol dice que por causa de todos hemos heredado esa naturaleza de pecado y nacemos como pecadores. ¿Qué más dice? Pues antes, versículo 13, pues antes de la ley, no sin culpa de pecado. Leo de nuevo. Pues antes de la ley, ahora sí, había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. Leámoslo con calma. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, por supuesto. El pecado es mucho anterior al hombre. El pecado surge cuando Luzbel se rebela contra Dios. Y esto que ocurre en el huerto fue una réplica, fue una repetición de algo que ya había sido hecho muy antiguo allá en el cielo. Se repite en el huerto. Entonces, obviamente que mucho antes de la ley, ya en el tiempo del huerto y de ahí en más hasta que se promulga la ley, había pecado. Pero mire lo que pasa con la ley. Pues antes de la ley había pecado, pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. Aquí el apóstol Pablo está enfatizando el propósito de la ley. La ley tuvo tres propósitos. Número uno, poder manifestar lo que es pecado. La ley es el marco regulador para que el ser humano sepa lo que Dios considera pecado y lo que Él no considera pecado. Número dos, la ley preparó el tiempo para la gracia. Y número tres, la ley apuntó a la figura del Cordero, al sacrificio perfecto de Cristo. Entonces, bajo la ley ya hay una regulación. Y en esa regulación hay certeza de lo que es pecado. Esto es similar a las leyes, por ejemplo, de tránsito. ¿Cómo sé cuando paso a infringir una ley? Cuando la ley misma indica que es una infracción a ella. Y la ley que Dios estipula por medio de Israel y a través de Moisés tenía esa idea de ser un marco regulador. Entonces ahora en el versículo 14 el apóstol Pablo dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Qué significa que después no murió nadie más? No. Lo que pasa, que así como el apóstol está ligando a Adán con Cristo, el primer hombre perfecto y el último hombre perfecto, también está ligando en comparativo a Adán con Moisés, dado que Moisés es el que recibe la ley y la manifiesta al pueblo y al mundo. Entonces, todo lo que fue regulado bajo la ley no era para salvación.
Era un tiempo preparativo para la salvación en Cristo. No había todavía justificación legal, solo había un paliativo, y la sangre de los animales tenía esa virtud momentánea, solo de dar una cobertura, pero no de quitar el pecado. Por eso Juan el Bautista, por ejemplo, San Juan 1:29 y San Juan 1:36, cuando ve al Señor Jesús dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Cristo quitó, es decir, dejó sin potestad, sin fuerza, sin esa capacidad de esclavitud del pecado sobre el ser humano que lo llevaba a muerte y condenación. Ahora en Cristo, su sangre es efectiva para perdonar los pecados. Entonces dice: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces aquí el apóstol al inicio de esto está presentando todo lo previo a lo que sería Cristo como el postrer Adán, propiciando la salvación plena, legítima y sustancial en él y su obra de la cruz. Entonces, Cristo, el último hombre perfecto, calza conforme al marco del escrito del apóstol Pablo, como ese maravilloso Dios que toma humanidad para venir a morir en rescate de muchos. Saludos de paz, amor y bendición desde lo que había cada uno de ustedes. And I know my Lord's gonna lead me out.